Continúa en Planeta Científico. ¿Cuántas especies hay de murciélagos? En el mundo son más de 1000 especies. En México tenemos 138. 38 especies. Usted estudia, dice, de varias partes del país, pero también de otros países. De otros países. ¿De dónde se ha tenido? He colectado inclusive en América, en todo el continente, bueno, en varias partes del continente, pero también a veces me mandan material de otras partes del mundo inclusive. ¿Estas líneas que usted estudia son acarología? Estoy especializado en los parásitos de murciélagos y ácaros e insectos. Y estudio ambos grupos, insectos y ácaros, pero más profundamente los ácaros, porque la mayor diversidad es de ácaros. Son formidables, o sea, fuera de que la única especie que tal vez se tiene que controlar, pero por expertos, es el murciélago vampiro, Desmos rotundus, es el único. Hay otras dos que comen sangre, pero por lo general comen sangre de aves. Y hay otra que es muy poco encontrada en México, que es Diemus jongi. Esa casi no existe, está más en Sudamérica. Pero el Desmos rotundus, que sí llega a comer sangre de vacas, de caballos, etc., son los que sí hay que darle cierto control, pero solo los expertos. La gran mayoría de las especies de murciélagos en México son 3 que comen sangre, 135, la mayoría son insectívoras, frugívoras, polinívoras, piscívoras y algunas carnívoras. Que comen néctar y polen de flores, como si fueran abejas. Néctar y polen, frutos. Frutos, insectos, obviamente hay murciélagos que comen otros murciélagos, que comen ranas, y hay murciélagos que comen peces. ¿Aquí qué tipos de vampiros, o murciélagos más bien, En tenemos? las ciudades por lo general son insectívoros, son murciélagos en realidad pequeños, que comen insectos en la noche. En realidad son benéficos, que nos ayudan a comerse palomillas, mosquitos, etc. Y no le causan ningún daño a la gente, para nada. Tal vez algunos en las zonas periféricas, por ejemplo, de la ciudad también, donde hay frutales todavía, pero fruta silvestre básicamente, también puede haber frugívoros que comen fruta. Frugívoros. Ajá, y entonces al alimentarse de la fruta y al ellos comer y defecar, o sea, cuando hace su digestión y al volar, también diseminan las semillas de las plantas y ayudan a regenerar bosques, por ejemplo. Estas moscas son lo que se llaman organismos saprófitos, es decir, que están consumiendo materia orgánica que se está descomponiendo, ¿no? Justo con los fermentadores que son las levaduras y demás, entonces están reciclando parte de esta materia orgánica, ¿no? Sí, eso es lo que hacen en la naturaleza, ¿no? Bueno, este problema de la obesidad es fascinante justamente porque nos hemos dado cuenta de que altera prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Y recientemente se ha encontrado evidencia de que afecta el cerebro también. Entonces, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer se asocian con tener sobrepeso o obesidad. Y bueno, de lo que se sabe acerca de los mecanismos es que la obesidad es un proceso en el que se desarrolla inflamación de bajo grado, pero crónica. Entonces, después de muchos años, esta inflamación empieza a tener consecuencias en la función de los distintos tejidos, y el cerebro es uno de ellos. Para poder deducir una fórmula, de alguna manera necesitas más o menos suerte y obviamente mucho trabajo. Entonces, en un día es muy difícil que uno obtenga una fórmula. Te puedes pasar meses enteros buscando una fórmula y no hallarla. Y a veces puede ser que te salga en un par de semanas, ¿no? Eso depende un poco de la experiencia y básicamente de la práctica. La inteligencia es una cosa que se adquiere con el tiempo. No es algo que venga completamente predeterminado.
porque son habilidades las que se desarrollan. Si yo hago más matemáticas, pues desarrollo más habilidades de razonamiento matemático. Si hago más física, pues habilidades de deducciones físicas, porque aprendo mejor los conceptos. Es como cuando aprendemos a hablar. ¿Cómo hablamos? Escuchando. Y repitiendo las palabras hasta que nos sale, hasta que comprendemos la gramática y la vamos interiorizando. Es lo mismo. Entonces, si tú quieres deducir una fórmula que te puede resultar útil para calcular la viscosidad o la conductividad eléctrica en una celda de combustible, por ejemplo, necesitas repasar las ecuaciones, repasar los razonamientos, ver si tus hipótesis son correctas. Planteas unas hipótesis, haces un desarrollo y al final te encuentras con que te equivocaste en algo. Tienes que ver si es en el procedimiento, si son las hipótesis las incorrectas. Y eso te toma semanas o meses a veces. La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. Estás viendo Planeta Científico.